Le voy a dar la palabra a la vicepresidenta de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Buenos días, yo soy María Leonor de Franco, vicepresidenta del ALCE, y me toca agradecerles a todos ustedes por haber concurrido y que esto sirva para seguir adelante luchando contra el cáncer. Gracias a todos y hasta la próxima vez. Estamos hace un día y medio reunidos en un hecho bastante raro, no tan usual en el mundo del cáncer. Tuvimos mesa que hablaban de la vinculación entre el Estado y el cáncer, el deporte y el cáncer, los medios de comunicación, y tuvimos un montón de comunicadores, el acceso, que es un tema del que hablamos mucho y tratamos de darle un enfoque diferente. Hablamos del impacto de la economía y el cáncer ya hoy, la cultura, la religión, las creencias. Hablamos de la medicina integrativa, de las medicinas alternativas. Hablamos de la vinculación entre el sexo y el cáncer. Y antes de ir a la última mesa del día de hoy, que es legislación y cáncer, yo me quería tomar un minuto para reflexionar, agradecerles a todos ustedes por estar acá, agradecerle al ALSEC, a la comisión directiva, por creer que esto era posible, por creer que el mundo se podía cambiar, al consejo asesor. Yo quiero repasar lo que pasó porque a veces las cosas pasan rápido y uno pierde perspectiva y pierde visión. Ayer tuvimos a un presidente de un país ganador en la lucha contra el cáncer y que no vino a sacarse la foto, vino a hablarnos más de una hora. Vino a hablar 1 hora y media, que preparó una presentación para nosotros. De verdad eso nos tiene que llenar de orgullo y de placer poder disfrutarlo. Tuvimos a muchos embajadores, nos habló el embajador de Alemania de su visión de la salud, su perspectiva y de cuántas cosas quieren hacer. Más de 2 embajadas apoyaron este proyecto. Tuvimos gente de la OMS y de la OPS, tuvimos gente de ESMO, de ASCO, de la Unión Internacional contra el Cáncer, de ALIC. Tuvimos la suerte de contar con el apoyo de todas las asociaciones médicas del país. Vinieron ministros de salud de diferentes provincias de nuestro país y eso refuerza el carácter federal de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. El gobernador de la ciudad. Tenemos y vamos a seguir teniendo el apoyo fuertísimo de nuestra red, que son más de 120 organizaciones que están en todo el país. Nos dan el carácter federal, nos ayudan a no olvidarnos, nos ayudan a seguir entendiendo a la Argentina como un país y no como algo que está de la General Paz para este lado. Tuvimos muchos pacientes, escuchamos cosas fuertes de pacientes y los pusimos en un marco y creo que ahí está el verdadero foco de este evento. En poder transformar la realidad de los pacientes, en poder realmente cambiar su vida, cambiar su entorno, pero nosotros entendemos que es desde una visión integral, que es un problema de todos, no es un problema del paciente o del médico. Realmente el problema del cáncer es un problema de la sociedad, es un problema social, surgió en todas las mesas, charlamos de muchísimas cosas. Yo les quería pedir un aplauso en realidad para ustedes, que son los que están, para quienes estuvieron acá arriba hablando. Antes de darle paso a la última mesa, yo les quería pedir un aplauso de verdad para todos. Queremos compartir un video cortito del ALSEC haciendo un repaso rápido de lo que hacemos y le damos ingreso a la última mesa. De dermatólogos creados por la ALSEC para cuidar a la gente del sol. Hicimos Hope Up, una aplicación que conecta 2 grupos de personas, pacientes en tratamiento con pacientes recuperados. Rompe con el tabaco. 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 Bueno, aprovechando la situación. Exacto.
La mamografía, que es importante para nosotras, las mujeres, especialmente de los 40 para arriba. Continuamos junto al ALSEC para este mes estar en la campaña de lucha contra el cáncer de próstata. Podemos ganarle al cáncer agarrándolo a tiempo y estamos trabajando junto a la ANSET para toda la gente ahí de Fuerte Apache. Agradecerle porque hacen un bien para todos y ojalá todos juntos podamos sacar esta enfermedad adelante. Me retó mi vicepresidenta, no lo nombré, a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, de verdad. Acomodó la agenda, hizo un esfuerzo grande para poder estar, mostrando que cuando hay voluntad se puede. De verdad hizo un esfuerzo político. A ver, yo quiero marcar algo. Hay un montón de gente que vieron el programa que de verdad estamos en un momento político complicado de Argentina. Hay que entender que los funcionarios no siempre tienen la disposición que quisieran tener. Muchísimos hicieron un esfuerzo y pudieron, otros hicieron el esfuerzo y no pudieron. Trataron, pero de verdad las agendas son complicadas. De todas maneras, este es un foro que se va a repetir, Dios mediante, todos los años. Vamos a tener espacio para que todos puedan participar. Seguramente vamos a aprender muchísimo para el próximo foro y vamos a poder contar con todos. Así que les agradecemos a todos quienes en algún momento estuvieron mencionados para participar en una mesa, porque de verdad nos consta que hicieron lo imposible para poder estar. Legislación y cáncer, última mesa. Acá es donde vienen las preguntas a ver, yo como ciudadano siempre escucho, el problema no son las leyes, porque tenemos muy buenas leyes, lo que pasa es que no se aplican. Yo no lo sé. Creo que es un tema que vamos a charlar ahora. Después otro tema, digo, les punteo preguntas que nos hicimos a la hora de armar la mesa. ¿La legislación existente es aplicable? ¿Cuán necesaria puede ser una ley nacional de cáncer? Algo de lo que se habla mucho en Latinoamérica y nosotros hablamos mucho. ¿Cuál es el rol del Poder Legislativo en el mejoramiento de la situación actual? ¿Cuáles son los derechos de los pacientes? ¿Y cuáles son sus deberes? Son todos temas que nos preguntamos mucho cuando diseñábamos las mesas y de verdad no creo que tengamos las respuestas, sí creo que tenemos que hacer las preguntas y tenemos la obligación de hacerlas cuantas veces haga falta. ¿Es necesario reestructurar el sistema de salud de la Argentina? La verdad es que no lo sabemos. Sí tenemos en claro que son preguntas. Yo voy a ir presentando a quienes nos van a acompañar en esta mesa. En primer lugar al doctor Roberto Peder, que es el director del Instituto Nacional del Cáncer. Les pido un aplauso porque estaba tímido el doc. El doctor es uno de los primeros soldados de la batalla contra el cáncer, reconocido mundialmente por su labor. Al doctor Carlos Wilson, que es abogado y asesor en salud de la legislatura porteña. A Diego Bunge, que es el presidente de Fores. El doctor Enzo Pagani, que es el presidente del Consejo de la Magistratura porteña. Acá empezamos con los apellidos complicados. Guillermo Genone, que es abogado y es el asesor legal del Instituto Nacional del Cáncer. ¿Estuvo bien o no? Era Genone. Esto a Mirta no le pasa. Mirta le manda un apellido y nadie la corrige. A Juan Lacaba, que es médico y es el presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica.
este me puede salir bien. Al doctor Eduardo Gerón, porque es francés, abogado, ex juez y profesor universitario. ¿Estuvo bien? Muy bien, uno bien. Los dejo con la mesa y con el doctor Pradier, que va a moderar. Buenos días. Bien, aquí los médicos estamos en franca minoría. El doctor Lacaba, por suerte, me acompaña, porque todos los demás son abogados. Así que, en primer lugar, le vamos a preguntar a Guillermo Esquenone que nos haga un breve resumen de la legislación existente en este momento sobre cáncer, que considere relevante para esta mesa. Doctor Esquenone. ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha? Audio. Hola. Ahí sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, esta mesa de alguna forma, como para articular con todo lo que se ha venido discutiendo, no está disociado de la realidad. Todos nosotros, cuando tenemos un problema, puede ser un problema médico, puede ser un problema económico, y de alguna forma termina viendo la necesidad si el Poder Legislativo puede acompañar, mediante alguna ley, que ayude a toda la gente y familiares que sufre el cáncer. Digamos que la gravedad del problema por sus números es conocida por todos, es la segunda causa de mortalidad, y digamos que no hay mucha legislación que acompañe hasta ahora el volumen que esto tiene como problema para la sociedad argentina. Entonces, antes de hablar de lo que falta hacer, primero hay que destacar lo que ya se está haciendo. Para empezar, el 28 de septiembre de este año ha sido sancionada la ley de creación del Instituto Nacional de Cáncer como organismo descentralizado. Eso hay que destacarlo porque de alguna forma se ha ratificado el trabajo que se ha venido haciendo de hace 6 años, en la cual, no sé si la gente conoce el Instituto Nacional de Cáncer, para empezar. Le falta todavía mucha difusión, es parte del Ministerio de Salud y ha venido realizando, por ejemplo, he escuchado a médicos decir que no había guías que apoyen las decisiones o los fundamentos a la hora de medicar algún tratamiento de alto costo. Y la realidad es que el Instituto ya ha realizado más de 30 publicaciones, guías prácticas, como para de alguna forma cubrir ese hueco. Ahora, ¿cuáles son las competencias del Instituto? El Instituto no tiene la potestad para hacer protocolos, no puede exigir a nadie hacer o no hacer, pero sí puede recomendar. Entonces, desde ese hueco se ha venido trabajando para cubrir, digamos, esta necesidad. También se está discutiendo ahora en el Congreso, ha ingresado el proyecto de la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que también es muy importante en ese sentido. En el Instituto se ha creado un programa de evaluación de tecnologías sanitarias en cáncer, como organismo rector en la materia, para apoyar a esta nueva agencia en todo lo que se refiere al sustento médico de la evidencia comprobada, para que haya un acceso equitativo a toda la población. Bueno, eso para empezar. Para continuar, cuando hablamos de legislación no solamente nos referimos a leyes, también nos referimos de alguna forma al ordenamiento jurídico que trasciende todos los subsistemas y la fragmentación que tenemos en salud y las jurisdicciones federales que está organizado nuestro país. Entonces, uno de los grandes enemigos que hoy tenemos no solamente es la falta de legislación, sino la falta de articulación, lo que se puede conocer como burocracia. ¿Quién no ha sufrido la burocracia? Entonces, todo problema es un desafío, y el desafío desde el Instituto del Cáncer, como parte del Ministerio de Salud, es tratar de achicar esos tiempos perdidos, esas demoras, esa falta de eficiencia, evitando mucha burocracia para los tratamientos y para la prevención, para el conocimiento de la enfermedad como primer medida y acompañamiento de las familias. Entonces, como para ir cerrando esta introducción y dar pie al debate que me va a continuar, es muy importante hacer convenios, no solamente leyes. Como convenios se puede de forma horizontal cortar muchas veces la jerarquía piramidal o jerárquica que tenemos en cada una de las estructuras provinciales y nacionales. Hay que aunar esfuerzos, y no solamente entre los organismos del Estado, sino también, como prueba de ello es este foro, una articulación entre sociedades, ONGs y públicos. Porque ese es un problema de toda la sociedad, y nosotros desde el ordenamiento jurídico tratamos de dar el soporte para que haya un mejor servicio médico y también de justicia.
no solamente se arregla con un amparo cuando el problema ya es de difícil solución. Muchas gracias. Yo le haría entonces algunas preguntas a la mesa. ¿Creen necesaria un nuevo proyecto de ley que contemple los distintos aspectos de los pacientes con cáncer? Comenzaría por preguntarle al doctor Wilson y vamos para allá y después Está bien. Yo puedo hablar más o menos de lo que estamos haciendo, de lo que fuimos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, que también tiene sus límites en cuanto al tema legislativo. En la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, y hay que reconocer el trabajo hecho por la legisladora en su momento, Paula Bertol, fueron trabajando en políticas preventivas, sobre todo en el tema de prevenciones de uso de tabaco o consumo de tabaco o cigarrillos en lugares públicos, en oficinas públicas y en lugares cerrados, que al principio fue limitado, pues estábamos con la famosa pecera según las dimensiones del local y aún caía antipático, o sea, porque hubo que vencer bastantes barreras, obstáculos, interesados o no, que se ponían contra esa política que hoy en la Ciudad de Buenos Aires se cumple casi a rajatablas, por lo menos en lugares cerrados, ya todo el mundo conoce que, bueno, no se puede fumar y cada uno hará el derecho de fumar en lugar exterior. A lo mejor habría que avanzar en otros lugares, pero bueno, eso también compete, bueno, a tratar de proponerlo y que se logre. A veces, como fue en su momento el obstáculo, la limitación de la pecera en algunos lugares, también hay obstáculos para tratar de obtener a lo mejor otros lugares que estén libres de humo. Después, legislaciones preventivas también, lo que es a nivel nacional, el impuesto que se le impone a la venta de cigarrillos y las limitaciones que en cuanto a su costo. Otra política que se puede llegar a tomar es la prohibición de la publicidad. Hace como 20, 15 años había publicidad de cigarrillos en todos lados, o sea, audiovisual, radial, gráfico. Hoy es muy difícil encontrar aún en los puntos de venta. Sinceramente, y volviendo a la pregunta, en cuanto a una ley de cáncer, habría que estudiarla, porque como discutíamos antes, a lo mejor tiene sus compensaciones o ventajas y desventajas, tomar una ley de cada enfermedad o no tomar una ley general. Hay gente que piensa que, bueno, es ventajoso y conviene que cada una de las enfermedades tenga su ley. Y hay otros que dicen que eso, sinceramente, es un inconveniente. ¿Pasó? No. ¿Se me escucha? Si no, bueno, sí, si yo puedo contribuir en algo aquí, y yendo concretamente a su pregunta, es porque trato de ver este tema desde la perspectiva del usuario de la justicia. Es decir, yo presido una organización de la sociedad civil, FORES, que ve el servicio de justicia y fundamentalmente desde la perspectiva de quien lo usa. Yendo a su pregunta en concreto, tengo que vincularla con lo que ha dicho el doctor Wilson y con lo que dijo el doctor Schenone. No nos tenemos que olvidar que este tema tiene sus bemoles, no solo en cuanto al marco institucional, legal, que puede haber una ley, efectivamente, pero también tenemos que pensar que estamos en una república federal con 24 jurisdicciones locales, 23 provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la jurisdicción federal. Eso es un aspecto a considerar que habla un poco de lo que mencionaba Schenone como burocratización de este tema.
visto desde la perspectiva de quien quiere acceder a la justicia como servicio en función de que quiere acceder a las prestaciones, a algún remedio o lo que fuere, en función del marco legal existente, PMO, por ejemplo, y porque hay alguna disputa con algún efector en cuanto a la interpretación de tal o cual, digamos, tratamiento al respecto. Lo que hay que mencionar es que es interesante ver cómo los tribunales están reaccionando en la medida que pueden, con la premura que entienden ellos, que no es la que entiende el usuario, que entienden ellos se le debe dar al caso en función de la urgencia. Y acá quiero ser más preciso. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando generalmente de amparos, y amparos más medidas cautelares. Eso supuestamente, de acuerdo a nuestro régimen constitucional, es una vía de excepción. Una vía de excepción porque el ordenamiento jurídico no tiene un mecanismo ágil específico para lo que está pidiendo esa persona que está afectada de la enfermedad, que a los efectos de lo que estamos hablando lo llamamos justiciable. Ese justiciable quiere acceder a algo en virtud de que en medio de su grave problema tiene una discusión, una disputa respecto de si puede acceder a lo que, por ejemplo, el profesional actuante le ha indicado que debe acceder. Generalmente se dan ese tipo de discusiones. Fíjense lo que pasa. Lo que pasa es que ese usuario tiene que deambular de alguna manera ante distintos tribunales para ver quién va a acoger esa medida de excepción que le van a dar, repito, en ese juzgado preferencia respecto de los otros juicios, que no quiere decir que sea la diligencia y la rapidez del caso, pero tenemos que considerar que muchos de esos tribunales que están actuando, sobre todo los juzgados federales, por ejemplo, los federales previsionales de Capital Federal, están declarados como tales colapsados. Es decir, muchos de estos tribunales como tales ya tienen una mochila muy importante y les caen estos casos que los van tratando, y esto lo sé por hablar con muchos de los jueces intervinientes, que realmente tenemos un problema sistémico. Entonces, yendo a su pregunta, si una ley nacional al respecto, que sería a nivel federal, y fíjese cómo de alguna manera una jurisdicción local reacciona ante eso, porque hay jurisdicciones que se superponen y que actúan conjuntamente. Si hay una ley nacional, hay que ser muy preciso en cuanto a qué se regula y sobre todo, visto desde esta perspectiva, qué vía rápida se le da, institucionalizada, de manera tal de no tener que recurrir directamente y por vía de excepción a la Constitución Nacional. Eso ya de por sí sería algo muy importante a nivel nacional, digamos así, o sea, a nivel federal, porque estas cuestiones generalmente se plantean a nivel federal. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Siguiendo un poco la lógica de quienes me antecedieron, a mí me toca hablar un poco en representación del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, como presidente del Consejo de la Magistratura, y creo que en este primer enfoque que le estamos dando a la charla corresponde manifestarme desde ahí, más allá de que también desde la participación a través de organizaciones de la sociedad civil tenemos activa militancia junto al ALSEC desde hace mucho tiempo acompañando la tarea de fondo que esta organización viene desarrollando. Quería hacer esta aclaración porque en primer lugar creo que todos debemos celebrar estar aquí reunidos en estas 2 jornadas maravillosas que nos permiten ni más ni menos que encarar una problemática esencial para el ser humano, una problemática que nos trae a hablar de la vida y que nos permite ocuparnos de la salud en la línea de lo que venimos charlando como un derecho universal, como un derecho inalienable de la persona humana.
y donde claramente hablar de cáncer implica ocuparnos de cómo combatir una de esas graves enfermedades, crueles enfermedades que afectan ese derecho esencial e inalienable. Yo creo, siguiendo de vuelta la línea que se viene planteando hasta aquí, que hay un claro reconocimiento legal, constitucional, en nuestra legislación respecto de estas cuestiones. La reforma constitucional del 94, la última gran reforma que hemos tenido, ha incorporado todos los tratados internacionales en materia de salud y desde ese lugar se han hecho plenamente operativos derechos que tal vez en lo previo no se encontraban claramente identificados o reconocidos por nuestro derecho, ¿no? Por nuestras leyes. Y desde ese ámbito creo que no hay mayores discusiones. Yo, si tengo que definirme por sí o por no a la pregunta de si hace falta otra legislación, en realidad creo que siempre un texto legislativo es perfeccionable y se pueden mejorar determinados aspectos, pero yo considero que hay herramientas legales, tanto a nivel federal como a nivel local, como para abordar la problemática, y me parece que pasa más por una cuestión de cómo se implementa esta tutela y esta cobertura en favor de los derechos de los justiciables, de los ciudadanos, de los enfermos, de nosotros mismos, para dar respuesta cabal a esta cuestión, ¿no? Cuando nos situamos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, nosotros vemos que esa legislación apunta a dar respuesta a través de un sistema público de salud, básicamente, ¿no? De un sistema de sujetos obligados primariamente a brindar respuesta a esta cobertura. En primer lugar, el Estado, a través del Servicio Público de Salud. En segundo lugar, las obras sociales, fundamentalmente de esencia sindical. Y en tercer lugar, las prestaciones privadas o prepagas, tradicionalmente conocidas. Sobre ese universo es donde creo que debemos trabajar con un mayor nivel de seguimiento y con un mayor nivel de presencia para que lo que todos perseguimos aquí, que tiene que ver con dar el mayor nivel de abordaje y de tratamiento desde lo preventivo y luego, por supuesto, desde la acción y desde el tratamiento específico ante la enfermedad, ese objetivo y esa tarea no menor pueda ser llevada adelante. En la ciudad de Buenos Aires existe un sistema de salud que está pensado desde esta lógica. Y yo coincido con lo que decía el doctor Bunge recién. Más allá de las legislaciones nacionales, cada distrito, cada provincia, cada jurisdicción tiene un compromiso muy fuerte en el sentido de generar sus mejores herramientas para dar solución al problema. Claramente Buenos Aires en esto es un distrito privilegiado, si se me permite el término, ¿no? Y no en vano es un distrito que a través de su sistema de salud brinda cobertura obviamente a no solamente argentinos, ¿no? A ciudadanos argentinos de todo el país, sino también a extranjeros, un montón de gente que en base a los derechos reconocidos por nuestra Constitución nacional y local hace uso de un sistema de salud de excelencia, perfectible siempre, pero de alto nivel como tiene la ciudad de Buenos Aires. Y creo que esto es importante destacarlo porque reivindica un compromiso, reivindica una vocación federal desde lo local que nos lleva a aceptar y reconocer ese lugar de privilegio y tener que hacernos cargo de ese tipo de tareas que obviamente apuntan y trascienden la problemática del cáncer, pero que específicamente en el caso de la ciudad, a partir de un sistema que está apoyado en 30 y pico de hospitales que tienen especificidad en el tratamiento de determinadas materias y problemáticas, la problemática del cáncer, la que hoy nos ocupa, tiene un tratamiento específico y tiene un grupo de profesionales muy serios que se ocupan de esta materia y de esta cuestión. Yo creo, para ir cerrando y darle el paso a mis compañeros, que por supuesto que tenemos cosas para mejorar. La justicia de la ciudad de Buenos Aires específicamente y a través de vías de excepción, como bien se señalaba recién, de amparos y de medidas cautelares
que en muchos casos se otorgan inaudita parte. Esto significa que el juez ante la situación de emergencia, detectada esa situación, resuelve una medida cautelar, incluso sin dar traslado a la contraparte, que claramente en este caso sería el Estado, ¿no? Pero digo, hay una rica experiencia de jurisprudencia reconociendo este tipo de cuestiones y este tipo de derechos, y me parece que en el fondo, en la medida en que podamos amalgamar y sincronizar los derechos establecidos en la Constitución, un sistema normativo que está bien y que se puede perfeccionar, las herramientas de respuesta por parte del Estado y el aporte de las organizaciones de la sociedad civil, vamos a poder encargarnos de estar más cerca de encontrar soluciones a una problemática tan fea y tan triste, pero tan al mismo tiempo abordable como la que nos convoca hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora le vamos a pedir la opinión al doctor Juan Lacaba. Ya Guillermo sabemos lo que opina con respecto a eso. Y les vamos a pedir la opinión en su doble carácter de oncólogo médico y de trabajar en una jurisdicción que reconoce grandes antecedentes en salud pública, como es la provincia de Neuquén, pero que evidentemente es un contexto muy distinto al de la capital federal. Doctor Lacaba. Bueno, gracias. Gracias, Roberto. Ante todo, agradecer a Alsec por la invitación. Es un medio difícil estar en una mesa como médico lleno de abogados, porque primero tengo que salir del rol de pánico que nos generan las leyes, y uno es testigo o acusado. Una vez que uno sale de esas dos situaciones, sí se ve que podemos opinar en la legislación. Yo soy un usuario de la justicia como médico y representando a cerca de 1000 oncólogos que están distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Por eso el primer comentario que tiene que ver con lo que se están conversando es la enorme heterogeneidad que padecemos los médicos con los distintos sistemas legales que tiene cada una de las provincias. Y eso es una situación extremadamente crítica. Más allá que haya una ley que sea específica del cáncer o adaptable a todas las enfermedades del cáncer, no hay coordinación. O sea, un oncólogo en Salta tiene un sistema legal que lo defiende, que lo usa, mientras que alguien que está en Tierra del Fuego tiene otro absolutamente diferente. Y eso conlleva a que muchas actitudes que se hacen son por situaciones espasmódicas. Por ejemplo, recientemente una colega conocida en Catamarca sacó una ley para que se dé las prótesis mamarias. En otras provincias eso no está. Y fíjese que si uno tiene una ley que se da o que no se da, es totalmente diferente para nosotros como médicos. O indicamos una mastectomía con prótesis incluida para cual la mujer no se sienta mutilada por su cáncer de mama, o tenemos que indicar una cirugía conservadora con radioterapia si es que hay radioterapia. Entonces, la situación de que sea una ley universal o sea una ley propia para el cáncer, tiene una cuestión crítica, es la coordinación que tiene que ver entre las provincias. Como decía Roberto, yo vivo en la ciudad de Neuquén. Uno cruza el puente y está en Chipoleti, que depende de la provincia de Río Negro. Cuando uno tiene la suerte o la mala suerte de trabajar en los dos lugares, parece mentira, pero son realidades totalmente diferentes. Teníamos, como dijo bien Roberto, un fuerte acervo en la salud pública en la provincia de Neuquén, no era el mismo de Río Negro, y entonces las leyes abarcaban absolutamente diferentes en un aspecto u otro. Entonces, como usuario del sistema judicial, creo que una cuestión crítica es que haya una coordinación y que sean leyes. Por más que las realidades son diferentes en cada lugar, existen situaciones comunes que deben ser entendidas. Y fruto de esto es que por algo hay amparos.
Porque si, como bien se decía en todo esto, si todo funcionara bárbaro, no deberíamos tener que utilizar los recursos de amparo, que es una situación bastante frecuente, bastante engorrosa. Imagínense, nosotros médicos tenemos pacientes, que tenemos 10 pacientes, 15 minutos cada uno, etcétera, después tenemos que llenar los papeles del amparo, más esto, más lo otro. Realmente es una situación que uno no quiere llegar a eso, desde ningún punto de vista, pero muchas veces hay que llegar. Entonces, definitivamente yo creo que la coordinación es algo que debe suceder. El último comentario es que yo veo esto como 3 sistemas. Está el sistema legislativo, está el sistema académico, por ejemplo, el que representó con la Asociación Argentina, y es imperativo que el otro sistema, que es el sistema social, ONG, LALSEC, etcétera, etcétera, tenemos que tirar juntos. O sea, al sistema legislativo tenemos que hacer una chicana nosotros. La parte académica dando los consejos y tiene que estar apoyado por la parte social. Por eso es básico. Los felicito nuevamente por este foro interdisciplinario y multidisciplinario, porque es donde vamos a poder llegar a estas cosas. Nada más, gracias. Muchas gracias, doctor. Al doctor Jerome le vamos a pedir sobre el mismo punto si considera necesario una ley que trate exclusivamente el problema del cáncer. Y estuve escuchando, doctor, lo que decían los que me antecedían, y realmente creo que las leyes no solucionan el problema solamente. ¿Por qué? Porque si no hay una decisión política de llevar adelante una cuestión tan grande o tan grave como es la salud, por más leyes que haya, no van a ser cumplidas. Y creo que es mucho más importante esa decisión política. No nos olvidemos que en el orden nacional estamos desde hace muchos años con un Estado que se preocupa de muchas cosas, un Estado que cada vez se agrandó más, pero que se olvidó de las cosas más importantes que le preocupan al ciudadano, que es la salud, la seguridad, la educación. Y en ese aspecto, respecto de la salud puntualmente, creo que sería muy importante que el Estado haga y que, como decían recién aquí, nadie tenga que recurrir a amparos para lograr que se le efectúe una prestación, sino que el Estado provea la salud de todos nosotros sin que tengamos que recurrir a la justicia para lograr que se nos realicen lo que legítimamente nos corresponde. Entonces, ¿de qué manera puede hacer la gente, de qué manera podemos hacer todos nosotros para lograr que eso pase? Porque si durante muchos años vimos que la salud no estuvo en la prioridad de ningún político, bueno, tenemos que ser un poco veedores de cómo podemos hacer para lograrlo. Y creo que la presión social, creo que las organizaciones no gubernamentales como la ALSEC y tantas otras, pero fundamentalmente todos nosotros como sociedad, tenemos que ejercer nuestro derecho de peticionar, estar. De alguna manera esto es una presión que hacemos sobre los políticos para que atiendan nuestras necesidades, nuestros reclamos y realmente provean a nuestros requerimientos de una mejor salud como corresponde, sin que nosotros tengamos que recurrir a abogados para que nos defiendan. Muchas gracias, doctor. En una supuesta... perdón, el doctor Schrone, sí. Bueno, para complementar un poco lo que vienen diciendo mis colegas, yo hice la presentación, pero luego me quedé sin voz. La verdad que tenía la expectativa de que se mencionara, yo creo que abundaron muy bien en lo que es el sistema de amparos que hoy por suerte nuestra Constitución, al ser garantista, da una herramienta, pero insisto, esa herramienta es cuando todo lo anterior fracasó, falló.
Entonces, ¿qué opina el auditorio si hace falta o no algún ordenamiento que acompañe esta necesidad? Evidentemente, si hay un problema, hace falta un acompañamiento. Yo no lo quería hacer tan explícitamente, mañana me llega el telegrama a mi domicilio, pero digamos que más allá de los pretextos de si falta poner un foco político más fuerte en el problema o no, pensemos en lo que sí se puede hacer siendo creativos con los recursos disponibles. Nosotros del instituto vemos algunas problemáticas que se pueden abordar. No sé si la forma es mediante una ley por enfermedad o mediante un sistema de leyes. Obviamente que lo ideal es que la ley sea conocida por todos realmente y fácil de reclamar, fácil de cumplir por los médicos, fácil de hacer cumplir por los jueces. Uno de los problemas es la notificación obligatoria a las enfermedades. Bueno, ahí tenemos algo que no tiene prácticamente ningún costo económico. Hay una ley perdida que declara el cáncer dentro del listado de enfermedades no transmisibles como de notificación obligatoria. Insisto, en un sistema fragmentado, que hay que ver si todas las jurisdicciones provinciales lo cumplen, y que ¿cuál es la sanción si no se cumple? Ninguna. Entonces, tenemos una bonita ley que no sirve para nada. Entonces, habría que pensar cómo legislar con un sentido más eficiente una notificación obligatoria de enfermedades. Me parecería que sería óptimo complementarlo con la historia clínica digital para que sea aprovechado por todas las instituciones públicas y privadas de todas las jurisdicciones. De esa forma, creo que es el comienzo para que esté a la luz cuáles son los problemas de política de salud para luego dar un abordaje que sea eficiente, porque también hay que priorizar con los recursos disponibles. Creo que ese es un tema que, así como la evaluación de tecnologías sanitarias, sería prácticamente indiscutible. Y fíjense, es un ejemplo, pero debe haber cientos de ejemplos. Se pueden discutir, por ejemplo, si haría falta una ley de presupuestos mínimos de cáncer. Y ahí ya es un tema más controvertido, porque no es la misma la realidad quizá de una provincia con menos recursos que otra con más recursos. Para eso está el Senado, para eso hay que discutir, no es mi rol como legislador, pero sí es el rol de todos como ciudadanos de quejarnos, porque solamente mediante la queja después se hace la costumbre construye derecho. Entonces, los problemas hay que ponerlos sobre la mesa, las leyes vienen después. Hay que hacer más jornadas en este sentido, plantear cuáles son las problemáticas que hoy tienen los pacientes, cuáles son las problemáticas que tienen las sociedades civiles, cuál es la falta de articulación que tenemos los organismos gubernamentales. Por ejemplo, yo les doy uno, si me permite, doctor, no quiero ser muy controvertido, pero nosotros en el instituto hemos firmado 700 convenios en menos de 6 años. Fue la única facultad que nos dieron con el decreto de creación y lo hemos utilizado bien, no nos quedamos quejándonos, no somos descentralizados, no podemos hacer nada hasta que no nos descentralicemos. Tuvimos la facultad de hacer convenios, bueno, hicimos convenios con absolutamente todo el mundo que se quiso sentar a la mesa con nosotros. Muchos de esos convenios son convenios marcos, son declaraciones de buenas intenciones, pero que en los hechos no transforman la realidad. Ahora, hay unos convenios que sí fueron muy importantes. Por ejemplo, se construyó una red de referencia y contrarreferencia en cuidados paliativos para proveer de metadona, opioides y morfina a todos los hospitales públicos de todo el país que lo requiera, con financiamiento nacional. Fíjense, si se puede hacer en ese aspecto, ¿cómo no se puede hacer en otros? Digamos que hay que tener imaginación y creatividad para tratar de, entre todos, pensar qué aspectos con los recursos disponibles ya se puede ir avanzando, más allá de plantear el problema futuro de si conviene una legislación por ley o legislación fragmentada por cada uno de los problemas que vamos teniendo. Muchas gracias. Gracias. Hasta ahora nos hemos ocupado del aspecto más polémico, más duro y más difícil, que es el de las drogas de alto costo, los amparos, la necesidad de que la justicia se expida con rapidez. Pero creo que si hablamos de una ley, yo creo que esta ley debiera encarar un poco la posibilidad de prevención de un problema tan grave como que es la causa de muerte de casi el 20% de los argentinos. Y con eso me refiero si la ley debe
contemplar proyectos de prevención y diagnóstico temprano como elemento prioritable y no soslayable, que evitaría, y eso no es un invento mío, lo ha repetido hace pocas horas el doctor Tabaré Vázquez, y es un conocimiento adquirido y aceptado, que el 40% de los cánceres son evitables con buena prevención y diagnóstico temprano, que puede llegar a prevenirlo o a tratarlo en sus estadios iniciales. Y al mismo tiempo, si es necesario que haya una ley que condene la promoción del cultivo de tabaco en la República Argentina, ya que el tabaco es considerado, y nuevamente me apoyo en los conocimientos adquiridos por todos y repetidos aquí por el doctor Tabaré Vázquez ayer, que el tabaco es el responsable del 30% de los cánceres humanos y es probablemente el producto más nocivo, y que la industria tabacalera lo pone a disposición de todos los que quieran adquirirlas en cualquier kiosco de la ciudad de Buenos Aires. De manera tal que la pregunta es concreta: ¿vale la pena hacer una ley que promueva los aspectos de prevención y promoción del diagnóstico temprano prácticamente en todas las localizaciones tumorales, pero específicamente en aquellas donde la Organización Mundial de la Salud ha decidido que vale la pena hacerlo, que son colon y recto, cervicuterino y mama? De manera que esa es la pregunta que les dejo: si vale la pena hacer algo que específicamente, aunque ya tenemos una ley antitabaco, pero que relacione específicamente al tabaco con el 30% de los cánceres que ocurren en el ser humano, y que no son solamente pulmón, son de vejiga, son de riñón, son de esófago, de orofaringe, etc. De manera tal que esa es la pregunta concreta: ¿vale la pena por hacer una ley que promueva la prevención temprana y el diagnóstico oportuno? Doctor. Está bien. No, sí, vale la pena. Primero, en cuanto a políticas de prevención, es importantísimo, también es importantísimo con y sin ley. Como dijo el doctor Jerome, creo que es importante la decisión política que se tenga y al cuidado de, en cierta forma, los futuros pacientes. Ayer fue una clase magistral la del doctor Tabaré Vázquez. Dijo que la industria tabacalera es la única industria que mata a sus clientes. Coincido totalmente, y creo que cualquier política de prevención es muchísimo más barata que después lo que tenemos que cubrir en cuanto, si vamos al tema de presupuesto, a lo que saldría cualquier sistema de curar ya los cánceres avanzados. Creo que es importantísimo las políticas de detención, y creo que también con y sin ley se hace falta una buena campaña publicitaria, porque a lo mejor acá en Buenos Aires estamos encerrados casi en una burbuja y no vemos que en el interior es muy difícil que le llegue a la gente a lo mejor los conocimientos que acá nos llegan, ya sea por televisión, radio, por los distintos medios. Hay gente que está totalmente aislada de esos conocimientos y que creo que a lo mejor, no sé si el Estado le tendría que golpear un poco la puerta en cuanto a políticas preventivas, pero bueno, hacerle llegar también a todos los argentinos esas cuestiones de campañas y políticas preventivas. En cuanto a la decisión de prohibir el tabaco, sería bueno. Creo que Uruguay avanzó bastante, y tanto que tuvo que ser, o sea, fue demandada por la Philip Morris en un juicio casi histórico por las limitaciones que le daba a la venta de tabaco, y con lo difícil que pasó, en cierta forma, que un pequeño gran país como Uruguay, como decía Tabaré ayer,
en cierta forma, con un juicio a una multinacional como Philip Morris, se lo ganó. En cierta forma, es muy importante tomar esos ejemplos de políticas tanto preventivas como de limitación al consumo de tabaco. Doctor Bunke. Yo quiero señalar algo que creo que es importante. La pregunta está dirigida a si vale la pena que se sancione una ley de carácter preventivo en la materia. Yo quiero poner de nuevo esto dentro del contexto legal en el que estamos. A partir del 1 de agosto del 2015 entró a regir un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Se reformó integralmente muchos institutos legales, pero particularmente el régimen de la responsabilidad civil. Y al reformárselo, se ha puesto como uno de los nuevos paradigmas no solo la obligación de reparar el daño ante haberlo causado, sino la obligación de prevenirlo. Consecuentemente, yo diría que no es una cuestión de conveniencia, sino de alguna manera de cumplir un mandato legal. Es decir, hay un nuevo paradigma al cual el Estado debe ir a sujetarse a él. Digo esto porque al mismo tiempo que se sancionó el Código Civil, por otras razones que tienen que ver con temas de responsabilidad de la administración anterior, se estableció una ley especial de responsabilidad del Estado que de alguna manera lo saca de esto. Pero en realidad, y eso está en vías, entiendo, de reforma. Lo que quiero decir es que si somos todos iguales ante la ley y todos vamos a estar regidos por el Código Civil, inclusive el Estado Nacional, eso es algo que se debe hacer. Ese es un aspecto. El segundo aspecto bien importante que usted insiste, y veo que bien, respecto de si tiene que haber una ley. Voy a lo que decía Schenone y el doctor Lacava era, fíjese lo que se está mencionando. Acá tenemos problemas de diferentes tratamientos legales y regulatorios que inciden en el tipo de tratamiento médico a recomendar por el profesional actuante en función de la diferente jurisdicción. Es decir, lo que estamos viendo del marco institucional es asimetría en el tratamiento. Creo que puede ser muy útil y el Instituto Nacional de Cáncer puede ser un muy importante actor, y esto se hace en muchos otros órdenes de la sociedad. Lo hace el Ministerio de Economía, lo hace el Ministerio de Justicia de la Nación, lo puede hacer perfectamente el Ministerio de Salud o un ente como el Instituto Nacional del Cáncer, de alguna manera fijar una política que puede estar en una ley, que de alguna manera ayude a la armonización y a la homogeneización del tratamiento en las distintas jurisdicciones. Porque si a mí cruzando el río, en Río Negro, me tratan diferente, bueno, quiere decir que mucha gente de Río Negro se está yendo a Neuquén. Y eso implica traslado de costos, ineficiencias del sistema. Entonces, esto tiene que ver con nuestra estructura. Y en la medida que demos un tratamiento estandarizado, justo, equilibrado, eficiente, en todas las 24 jurisdicciones, bueno, vamos a estar cumpliendo con el mandato legal. No. Usted, doctor, creo que ha puesto exactamente el problema donde debe estar. Y el problema está en que cada provincia, por razones constitucionales, según entiendo, como médico, tiene el poder de decidir sobre problemas de salud pública en su provincia. Y usted sabe que hay algunas provincias argentinas donde todavía se sigue fumando en locales cerrados. De manera tal que hay una impotencia muy grande desde el poder central para lograr que las cosas se hagan igual en todo el país. Esa es la diferencia que tenemos con países como Chile o Uruguay, que son en materia de salud son unitarios. Y Chile y son unitarios. Pero Chile es un país extenso
y evidentemente mucho más difícil hacer las cosas en forma unitaria que Uruguay, que en definitiva tiene tantos habitantes como la capital federal. De manera tal que ahí las cosas son más sencillas. Sí. Yo me permito... Hola, hola. ¿Estoy? ¿Se escucha? A ver, yo ahora estoy llevando las preguntas, pero algo que armé de varias que surgieron, porque nadie lo están preguntando educadamente y a veces hace falta preguntarlo un poquito más directamente. En términos de legislación, a nosotros nos sucede que recibimos de pacientes muchas consultas que tienen que ver con tratos desiguales por ser pacientes recuperados. Es el caso de, por ejemplo, cuando uno llena un formulario para acceder al sistema crediticio, hay un montón de preguntas médicas y hay muchas en las que si uno contesta que tuvo determinadas enfermedades, ese crédito no va a salir. Cuando uno quiere cambiar de obra social, el hecho de ser un paciente recuperado es algo que lo deja fuera y lamentablemente tiene que mentir. Cuando uno va a hacer una entrevista laboral, si explica que es un paciente recuperado, muchas veces puede ser un factor. Estamos en un sistema complejo en donde el paciente no puede acceder al derecho de la discriminación porque está todo bien armado. Entonces, mi pregunta, me toca como organización de pacientes, es ¿no sería bueno tratar de pensar en una ley que proteja al paciente recuperado o en recuperación para que no quede afuera del sistema? Pues es un sistema que lo deja afuera. Hola, te quiero agregar también no solo en el paciente recuperado, últimamente en todo el screening genético está sucediendo, a donde pacientes se hacen algún testeo ya genético que tienen algún gen mutado y que sabemos que van a desarrollar cáncer. Esas personas que ni siquiera tienen cáncer ya están siendo discriminadas. Yo creo, a ver, no hay duda que todo lo que se pueda mejorar en materia de prevención o específicamente de prohibición con lo que tiene que ver con el tabaco, con el tabaquismo y con el abordaje de la enfermedad del tabaquismo de manera independiente es bienvenido y es positivo. Sí creo que Diego hace bien en poner el foco en esta cuestión, porque ahí sí hay una falencia, me parece, del sistema legal y creo que claramente el Estado debe intervenir para regular esa situación que, si se quiere, por una cuestión en la que priman otro tipo de intereses, genera una desigualdad absolutamente inadmisible. Así como el Estado ha intervenido, por ejemplo, regulando, para poner un ejemplo diferente, ¿no?, pero regulando la participación de empleados con discapacidad dentro del sector público a través de una ley que establece un porcentaje específico, que en el caso del Estado en la Ciudad de Buenos Aires es de 5%, con esta misma lógica se debería trabajar regulando e interviniendo en situaciones como esa, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda en ese sentido. Me queda alguna duda, volviendo a lo que charlamos antes, sobre la situación desigual. Me queda una duda respecto de cómo abordar la situación desigual que se produce en nuestro país a la hora de la atención que desde distintas provincias o jurisdicciones se le puede dar a la temática. Creo que ahí sí tenemos, por eso comencé hablando en la anterior exposición de la responsabilidad que tenemos desde la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que hay disparidades, me parece que una cuestión de lógica histórico, política y sociológica de nuestro país ha concentrado de manera desafortunada, para mi opinión, pero bueno, al mismo tiempo es un dato de la realidad inevitable, muchos aspectos de la vida de una república en un área específica o en pocas áreas específicas de nuestra nación, y en ese sentido sí se va a hacer más difícil llegar a otorgar esa cobertura uniforme para que todos los ciudadanos de la Argentina, todos los enfermos podamos tener el mismo tratamiento. Creo que ahí hay una cuenta pendiente y que debemos abordarla también para lograr equiparar ese servicio desde el norte hasta el sur de nuestro país. Sí, digamos, es muy importante prevenir o defender el tema de la discriminación laboral y discriminación genética en todo sentido. Es uno de los temas que siempre se trata cada vez que hay un avance científico en ese sentido que puede desarrollarse pero no se sabe, y que de todas formas de ninguna manera, si se armen esas bases de datos clandestinas que después son usadas por aseguradoras, por empresarios para tomar o no trabajadores,
es una discriminación de entrada que también se podría conseguir una garantía constitucional, pero de vuelta, estamos hablando de un litigio en Argentina con el Poder Judicial, con todos los problemas que en eso también tenemos. Entonces, hay que tener cuidado también si se legisla en eso, porque queriendo dar una protección se puede generar el efecto adverso. Eso pasa muchas veces con los accidentes inculpables, que carga de alguna forma la licencia remunerada sobre el empleador y eso genera el efecto no deseado, que se fije muy bien cuáles son los antecedentes de salud que tiene o no. ¿Qué pasó con la maternidad? La maternidad se legisló en un sentido, como la maternidad es algo que se desea que toda mujer en algún momento de su vida pase, eso no afecte el trabajo ni sea una carga salarial sobre el empleador. Por eso ahí está el Estado, de alguna forma para una asignación a través de ANSES. Pero tampoco se podría hacer algo solamente laboral, porque estamos hablando que esta discriminación también puede ser de derecho común, que pasa con las aseguradoras. Hay que, sin dudas, introducir el problema para... Como ven, estamos llegando... Hay que introducir el problema justamente para ver los distintos enfoques. Nosotros tenemos una pantalla acá que nos dice que quedan 40 segundos. Va bajando, es la arena que se va acabando, por eso el doctor... Yo en 10 segundos nomás. La prevención es una palabra que está en todos los lados, pero desafortunadamente casi no está en ninguno. Todos hablamos de prevención, pero poco hacemos. Y además que sabemos que con la prevención se previene el 40% de los cánceres. Entonces, si hay que hacer una ley o no de prevención en el contexto de una política de prevención, la respuesta son los números. Se diagnostica una paciente, una mujer con cáncer de mama, un solo tumor, cáncer de mama en Argentina cada 15 minutos. Lo que duró esta charla de 1 hora y media, hay 6 pacientes nuevas, de las cuales una falleció. Nada más. Sí, doctor, sí, por cierto. 2 segundos, porque me parece muy importante en el tema de la prevención que se use lo que hoy en día llega a la gente, que son los medios de comunicación. O sea, la prevención debe comenzar por mostrarle a la gente qué es lo que puede hacer. Recién estaba hoy en una mesa en la mañana y una conocida periodista contó que su madre, viendo a un médico hablar por televisión que decía que tenía que tocarse las mamas para prevenir, se tocó, notó un bulto, fue al hospital, la atendieron y ahí descubrieron que tenía un tumor y por suerte, como lo detectó tempranamente, lo pudieron extirpar. Entonces, la prevención tiene que estar muy ligada al conocimiento de la gente. Y esto es lo que nosotros no vemos, que el Estado cumpla esa función educativa, si cabe. Y respecto al otro tema final, que es el tema del tabaco, creo que se mueven intereses muy fuertes para impedir la comercialización del tabaco. Pero nosotros vimos cómo paso a paso, prohibiéndose en los lugares públicos, y de a poco se va logrando eso, prohibiéndose. Las prohibiciones tienen que ir llegando de a poco y no llegan más, ¿por qué? Porque la corrupción está presente. Entonces tenemos que lograr que esa corrupción cada vez quede más aislada. Ese es nuestro camino, nada más. Les pedimos a la mesa que se paren para la foto. Y un aplauso para todos, claramente.